todas, y un gran agradecimiento a todos los que hicieron posible este evento, este aniversario 28 del Covach en San Martín Chamizal, especialmente a las autoridades escolares del lugar, a las autoridades municipales, a las autoridades tradicionales de San Martín, a todos los que de alguna u otra manera han contribuido a que esto sea el evento que estamos viviendo en este momento. Y ustedes creo que no se imaginan la diferencia entre un evento académico, como lo estamos celebrando con mucha frecuencia en las instituciones como la UNAM, en el Centro, especialmente también en San Cristóbal, que son espacios pequeños, cerrados. Algunos académicos, doctores, maestros, etcétera, hacen sus comentarios a lo que uno dice, pero todo es muy serio. Entonces, en realidad, lo que les quería comentar es, me alegra mucho estar con ustedes en un espacio abierto, amplio, con sol, con muchos jóvenes interesados, con los maestros, con las autoridades de los diferentes niveles. Esto es lo que en realidad siempre suena a uno que debe hacer. Estos son los eventos que a nosotros nos importan, de contribuir y distribuir, digamos, la información que nosotros generamos como investigadores y como personas muy, muy privilegiados, esto hay que decirlo, porque tenemos el tiempo para dedicarnos a la investigación. Nuestra obligación es precisamente estar en eventos como este, en un 28 de aniversario de un Covach o de otros eventos municipales en las regiones donde trabajamos. Esto es la finalidad, este es el sentido del trabajo que estamos realizando. Así que muchísimas gracias a todos, incluso al grupo de baile que nos hizo tan bonito la entrada de esta fiesta y nos dieron la bienvenida hasta en la puerta. Así, muchísimas gracias. Digamos, ya lo dijeron, ¿no? El señor que presenta ahorita es un alemán. Yo me siento un poco raro cuando me dicen alemán, porque ya tengo más tiempo viviendo en México que en Alemania, ¿no? Entonces yo ya, aunque no parezco, pero me siento más mexicano o chiapaneco incluso que alemán. Pero queda la pregunta, obviamente, ¿no? ¿Por qué alguien viene cruzando el charco, viene a México, viene a Chiapas, viene a estudiar la región Chol y publica un libro Chol, y por qué no lo hacen otros? Entonces, y no soy el único. Digamos, no sé si usted mencionó en sus pláticas a la señora Karen Pacey o a José Alejos, a lo mejor a algunos de ustedes les suena el nombre. Son investigadores, uno de Canadá, otro de Guatemala, aunque viva en México, y que han estudiado la región Chol. Y ahorita viene este alemán y presenta otro libro sobre la región Chol. Bueno, espero que esto sea la última vez. Y no lo digo en broma, sino realmente la intención nuestra de trabajar y de estimular y fomentar el estudio de la historia es de que la historia sea tomada por la propia gente de las comunidades, de los municipios, que no seamos nosotros que estamos haciendo la investigación, sino que sea la lectura, la visión y la interpretación de ustedes mismos. Porque, obviamente, y se los digo sin remordimiento, un libro escrito por un alemán sobre la región Chol, sin ser Chol, ni hablo Chol, ¿no? Entonces, obviamente tiene muchos limitantes, tiene una visión, quiera o no, de un alemán, tiene la visión de este afuera, no de este evento. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? De que de repente hay cosas que a lo mejor interpretamos nosotros equivocadamente, ¿no? Y entonces estos son los puntos donde ya es momento de pasar la batuta a los jóvenes de la región, a los jóvenes choles. Y me da mucho gusto, porque cuando yo vine, yo pensaba que no conozco a nadie aquí. Y de repente vino aquí el compañero, ahorita miembro
ayuntamiento me dice, maestro, ¿cómo está? No, yo estuve en su curso en el UNACH y otros también, ¿no? O el maestro Ramón, el maestro de ustedes de sociología, de historia, con él trabajé en los rescates de archivos en la región de San Cristóbal. Es decir, ustedes están en muy buenas manos. Es decir, si las autoridades y sus maestros tienen ya esta experiencia, tienen una visión, cómo debe ser utilizada la historia para fomentar la identidad, la visión propia de su región, de su terruño, pues aprovechenlo, ¿no? Y ese es como mi llamado también a todos ustedes, los que son de alumnos y que son la causa y razón de esta celebración de hoy. Aprovechen de que tienen estos maestros aquí y sácanle el jugo, ¿no? Digamos, para eso son los maestros, para que transmiten, que sueltan todo lo que ellos han aprendido y que les apoyen a ustedes en buscar ese camino hacia un futuro, pero sin olvidar el pasado, ¿no? Y entonces, pero me quedé pendiente de la respuesta a la pregunta, ¿cómo llegué yo a escribir sobre la región Chol? Y eso, en realidad, es la historia un poco del propio libro, ¿no? El libro que, si quieren, digamos, en fechas, las primeras cosas escribí hace 30 años, pero nunca lo terminé hasta hace poco. Y fue como un proceso acumulativo, un proceso de visitas a la región Chol, un proceso de conocer gente que platicaran, que realmente soltaran su propia historia o la historia de sus pueblos, que fue poco a poco contribuyendo a lo que resultó finalmente como este libro, pero no solo ellos. Y a eso me refería cuando yo dije que somos muy, muy privilegiados, de que yo, habiendo nacido en Alemania, tuve la posibilidad de buscar, y no me lo van a creer, la historia de la región Chol en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guatemala. Porque esto, aunque les parezca raro, son los lugares donde hay enorme cantidad de información sobre lo que pasó aquí, en esta región Chol. Y cuando digo aquí, digamos, yo me refiero no tanto a la zona donde estamos en este momento, en San Martín Chamizal, sino la región entre, digamos, ustedes los mayores probablemente lo ubican muy bien, entre Tonalá, Petalcingo, Tila, Salto de Agua y Palenque. Esto lo que queda en medio. No sé si ustedes tienen esta visión ahorita, si yo les digo estos colindancias o el polígono. En medio está el Valle del Tubijá. Y esto ha sido realmente el enfoque principal de este libro. ¿Qué pasó con estas tierras? Y entonces yo empecé a llegar a esta zona porque me habían invitado. Un alemán ya bastante grandecito de Yajalón dice: oye, usted historiador, está trabajando la historia de los alemanes aquí en México y Guatemala, venga, le platico. Y fue como el inicio de un trabajo, pues, de casi 30 años de recopilar la información, ¿no? Es decir, ellos querían la historia de las fincas, querían la historia de sus familias, ¿no? De los Setzer, de los Morrison, de los, ahorita se me van los nombres, pero de todo este grupo de migrantes europeos y norteamericanos que habían venido. Y como que después de un rato yo me di cuenta como que eso no es la historia que a mí me interesaba. Claro, eran parte de la historia de esta zona y sus abuelos, ¿no? Aseguran que han estado trabajando con ellos en buena medida en sus fincas o han estado así recibiendo los enganches para hacer ciertos trabajos. Pero lo que a mí cada vez me interesaba más era la historia del pueblo Chol expuesto a estas influencias externas, empezando desde la colonia. ¿Qué significaba cuando llegaban los primeros españoles aquí como salvajes, arrasando con los pueblos como Tila y otros, concentrando la población en ciertos lugares donde pensaban controlarlos, ¿no?
¿Cómo fue esta experiencia y qué efectos ha tenido sobre la propia población chola? ¿Cómo se han defendido? ¿Cómo han logrado mantenerse a través de 400 años? Entonces, esto fue como el principal interés que a mí me interesaba averiguar. ¿Que las fincas capitaleras y boleras forman parte de esto? Sí, definitivamente. Por eso están también en este libro, en una parte importante, pero no son lo principal. Lo principal son las personas. Las personas que vivían en pueblos como Chacabanté, o ustedes lo conocen como Zenobio Aguilar hoy, ¿no? Trinidad todavía le llaman algunos, o en Bulogil, lo que es el Limar, ¿no? Los que son de Tila, hasta donde escuché, mucha gente o muchas personas son nietos, hijos de personas migrados de la zona de Sabanilla y Tila. Seguro que ellos conocen estos lugares, ¿no? Y lo conocen probablemente por sus términos y sus nombres antiguos, ¿no? Entonces, esta es la región que yo elegí. Y yo quería saber cómo fue. Ese siempre es la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y entonces, claro, primero hay que saber un poco cómo fue la zona en la época histórica que uno quiere investigar. Bueno, yo investigué 400 años. ¿Se imaginan los cambios que hubo? ¿No? Ustedes si van, digamos, o pueden echar un vistazo aquí alrededor. Esta zona ha sido selva hace mucho tiempo. Y también, si ustedes recuerdan en sus viajes para las fiestas y para las ofrendas, la zona ahorita ofrece como una, ¿cómo le llaman? Son espacios muy abiertos ya. Son muchos ganados, muchas milpas, zonas de descanso, pero en algún tipo de uso, ¿no? Y eso no ha sido así siempre. Ustedes seguro aquí mismo han vivido una experiencia parecida, sino lo que se tiene que imaginar, si estamos hablando de los últimos, por lo menos desde 1500 hasta 1890, el bosque, lo que hoy se llama todavía este resto de la selva lacandona, era una zona inmensa y no solo se limitaba a lo que ustedes conocen de este lado del uso Maxinta, no, empezaba en Centroamérica, el Petén tuvo su continuidad hacia la selva lacandona y de allí, ¿sí? Ustedes espero que tengan más o menos claro el mapa de Chiapas, ¿sí? Si se imaginan de la selva lacandona un arco selvático que pasaba hacia Palenque. Palenque estaba exactamente al borde, ¿no? Hacia los planicies, ¿no? De Tabasco. Y entonces, en la parte un poco más sureña, era densa selva. Y esta selva se extendía por todo el valle de Turiján, llegaba pasando por la zona de Moyos, Pichucalco, y bajaba, para terminar el arco, en una región que se llama las Chimalapas, ¿no? Esto era, bueno, muchas veces hablamos de límites, ¿no? De fronteras. Esto era el límite, esto era la frontera que separaba, en aquel entonces todavía Chiapas formaba parte de Guatemala, o de Centroamérica, ¿no? Esto era el límite entre la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala. De esta zona os voy a hablar. Y la imaginación es esta densa selva donde solo en pequeñas partes había como islas que por alguna razón, por tala de árboles o por alguna otra razón, estaban libres, donde sí se practicaba la milpa tradicional, donde tenían sus cultivos, y en el valle de Turiján, especialmente un producto que ustedes seguro que conocen, el cacao. El cacao era durante mucho tiempo el producto más importante, y eso fue lo que también marcó el interés de los españoles. Es una cosa sumamente curiosa. Se los voy a platicar brevemente porque, digamos, en esta plática solo van a ser como pequeños vistazos a ciertos aspectos, ¿no? La invitación de leer el libro, obviamente, ¿no? Y entonces los españoles les encantaba el cacao. Cuando lo conocían, esto era probablemente el producto más apreciado en Chiapas.
no solo del Soconusco, sino también de la zona de Tila y Tumbalá, y llegando hasta Tabasco y en una parte de Pichuca. Pero lo más curioso era que los españoles llegaban hasta Tila. De ahí el mundo terminaba. Hasta ahí llegaba. No había ningún español que había penetrado al valle de Turijá. Y esto es algo que tenemos que tener presente, porque el pueblo de Tila, no sé, ¿cuántos habitantes tiene San Martín Chamizal hoy? 1500, por ahí, ¿no? Más o menos. Es decir, imagínense, Tila a mediados del siglo XIX, es decir, hace 150, 170 años, tenía 80 habitantes, el pueblo, ¿sí? Con las autoridades que estaban allí, el sacerdote y un representante del gobierno. ¿Dónde estaban los demás? Los demás no vivían en Tila, los demás vivían en este lugar que habíamos mencionado aquí con Juan Jesús, era Bolojil, que hoy es el Limar. Esto era la zona donde la gente vivía, donde tenía sus cultivos y donde pasaba los meses, años, etc. Y solo venían al pueblo de Tila para las fiestas religiosas o para cumplir con algún requisito administrativo. Es decir, tenemos una estructura poblacional totalmente diferente a la de hoy. Hoy Tila tiene, creo que, no sé, ¿cuántos será? 5.000 o más. Bueno, ok. Pero creo que el municipio tiene 30.000 o algo así, ¿no? En aquel entonces, Tila, todo el municipio tenía 3.000 habitantes. Eso era todo. Tumbalá tenía en todo el municipio 1.500. Palenque, más o menos lo mismo, ¿no? Y si juntan todos los pueblos intermedios, sea Salto de Agua, Pecalcingo o Chacarranque o Trinidad, todo lo de Xochol no llegaba ni a 10.000. Hoy son 300.000. Un cambio radical, total, ¿no? Así que de esta zona voy a estar, digamos, hablando un poco, y como les mencioné, digamos, el interés que finalmente llevó a los españoles a poco penetrar la zona, en realidad era el cacao. Se tienen que imaginar de que llegaban aquí, comerciaban y regresaban con sus camiones, es decir, los cargadores indígenas, con las cargas de cacao. Pero nunca bajaron al valle de Turijá, ni tenían conocimiento. Hasta un año, 1737. Llegaba un alto funcionario del gobierno español, de Centroamérica, y dijo: aquí la gente no está pagando sus tributos. El tributo era que todo hombre mayor de 16 tenía que pagar al gobierno español, en dinero o en especie. Entonces, de eso vivía, ¿no? Pues entonces, él quería averiguar por qué en Tumbalá hay tan poca recaudación. Y se da cuenta de que la gente desaparecía. ¿Hacia dónde? Y entonces el sacerdote les dice: pues están en el valle. ¿Y usted qué? Le pregunta al sacerdote, y el sacerdote dice: pues ahí están, yo nunca he ido, no sé qué hacen. Y entonces esto es el primer momento, ¿se imagina?, de que una autoridad española se mete al valle para averiguar dónde viven los tumbaltecos. Y en una caminata así de varios días llega a un pueblo que se llama Chacabanté. Es un pueblo, digamos, cerca de San Pedro de Sajama, hoy Zenobio Aguilar, ¿no? Entonces, y se da cuenta que ahí están todos los tumbaltecos. Pero ellos no estaban para nada encantados, obviamente, ¿no? Porque sabían, si viene la autoridad, pues por algo será, ¿no? Y nos quiere cobrar. Y entonces estaban muy celosos, no lo dejaron realmente pasar a muchos lados, y entonces esta autoridad dice: ¿y qué sigue? Y dice: ¿qué hay más allá? Y dice: pues ahí está, no podemos pasar, ahí están los tiltecos. Y entonces
hacen una conexión, lo llevan hasta el límite entre Tila y Tumbalá y lo traspasan a manos de los tepecos. Y bueno, se da cuenta que en esta región que se llama Pulojide, ahí estaban viviendo los tepecos en el pueblo de Tila. Entonces, esto fue como el primer momento, como la primera apertura de una puerta hacia un mundo para los españoles totalmente desconocido. Era un mundo que era como una mancha blanca. Si ustedes se imaginan un mapa de Chiapas con una mancha blanca. Así era. Nadie sabía qué hay ahí. ¿Sí? Y entonces, así pasó en 1737 y tardaron todavía hasta el final del siglo, hasta el final de la colonia, hasta que finalmente se atrevían realmente de ingresar a esta zona. Y fue todo un espectáculo. Porque un intendente que era, en este momento, la principal autoridad en Chiapas, en la provincia de Chiapas, decide: necesitamos un puerto. Porque no podemos siempre ir hasta Campeche para sacar nuestras mercancías, necesitamos un puerto propio, porque no teníamos puerto ni en el Pacífico, porque eso no era Chiapas. Y entonces deciden: vamos a ir a buscar un lugar apropiado en la región del Purijá, que más o menos conocida. Entonces llegan y forman allí el pueblo de San Fernando Guadalupe. ¿Dónde está San Fernando Guadalupe? Ese es el pueblo hoy que se llama Salto de Agua. Pero al inicio, y ustedes pueden ver, digamos, la fundación de este pueblo en la portada. Este es un cuadro que hicieron de la fundación de este pueblo nuevo, que iba a ser la puerta de salida de la mercancía de Chiapas. Esa era la idea. Entonces, esto implicaba un camino. Entonces, de repente, había caminos que atravesaban esta región. Y esto fue otro paso más para que el mundo español penetrara el mundo cholo. Pero no se quedó con eso. Los sacerdotes de Tumbalá y Tila, igual, lejos de la gente, se quejaban: no nos están pagando, no nos están manteniendo, ¿no? Porque el pueblo tenía la obligación de estar diariamente pagando y dando alimentación al pueblo. Lotes, gallinas, camarones, hierbas, huevos, lo que ustedes quieran. Por eso los sacerdotes tenían cierto tamaño, ¿no? Que se notaban bien mientras el pueblo no tanto. Y entonces los dos curas de Tila y Tumbalá se juntan y dicen: tenemos que cambiar eso. Y entonces planean de unir toda la población que estaba en el valle de Turja en dos lugares: en Bulují, hoy, y en Chacabanté, Trinidad, ¿no? Zenobia Ávila. Y entonces no les funcionó. La gente no quiso, porque saben de qué se trata. Pero sí lograron juntar otra cantidad de gente tumbalteca del primer lugar y los juntan en un pueblo que se llama San Pedro Salado. Esto es un poco más retirado de Zenobia Ávila hoy, y era parte del viejo camino a Palenque. Un camino que todo el mundo en Chiapas conocía, pero más bien lo conocía por la mala fama, porque decían: es el peor camino que nos comunica con el mundo exterior, pero es el único. Es impresionante. Yo les iba a enseñar algunas imágenes que tenemos de este camino en el siglo XVIII, pero como no hay forma de hoy de presentar imágenes, les tengo que describirlo. Y entonces eran caminos donde los ladinos dijeron: no puedo caminar aquí, así de plano. Y entonces, pero obligaron a los indígenas a cargarlos en sillas sobre unos riscos, sobre unos caminos lodosos de bajada, de subida, cargando a los ladinos en sillas, ¿no? Y al sacerdote en una hamaca. ¿No? Esas son como las imágenes que de repente
como surgen de los documentos que encontramos en los archivos cuando el sacerdote se queja de que no traían a tiempo la hamaca para llevarlo a la comunidad tal. Eso era la realidad todavía a mediados del siglo XIX. Pero estas entradas finalmente tuvieron consecuencias, porque sabemos 1821, independencia, después Chiapas es parte de México, sufre una larga serie de problemas internos y se descuida la agricultura. O más bien, cuando digo la agricultura, el control sobre los pueblos indígenas que producían para los pueblos ladinos. Y los indígenas se retiraban felices de que los ladinos estaban peleando entre ellos. Pero la situación del abastecimiento era tal de que los ladinos de clase media decidían, bueno, si seguimos así no vamos a quedarnos aquí, no vamos a sobrevivir. Entonces hubo un movimiento hacia afuera de las ciudades de Comitán, de San Cristóbal, de Tuxtla, de Ocosingo en parte también, y fueron penetrando, llegando a Chilón, llegando a Petalcingo, ¿no? Con básicamente cultivos de caña. El aguardiente, esto se platica, el aguardiente era un buen medio para el control de la población indígena. Y desde el norte, desde Catazajá y Palenque, avanzaban gente de Tabasco y de Yucatán con extensos criaderos de ganado. De tal manera que el Valle de Tubijá quedó como un sándwich en medio de esos dos frentes. Y entonces la situación realmente era previsible, que en algún momento les va a tocar a la región Chol que llegaran también las propiedades, los ranchos, las fincas, los ganados, la caña, etc. Y entonces aprovecharon un momento clave. No sé si ustedes han escuchado de la guerra de castas. La guerra de castas no hace mucho desde Yucatán, donde en los años 40 empezó una guerra que duró más de 60 años de resistencia de los pueblos indígenas mayas en contra de los españoles. Hubo de repente una rebelión que el gobierno le puso también guerra de castas en Chiapas, pero fue en 1868, 9, 60 y 71. El famoso Pedro Cuscat, que levantó a la gente del centro del estado en contra de San Cristóbal. Logran de controlar el movimiento, pero Pedro Cuscat se va a Huitziopán. No está tan lejos como parece. Hay una enorme caminada entre la zona Chol y la zona de Huitziopán, Pampoló, etc. Entonces, por esta vía se comunicaban. Y es muy interesante, es un expediente más o menos de este grosor que existe en el archivo judicial del Estado y que relata cómo llegaron lo que ellos llamaron los embajadores. Los embajadores que se movían por estas tierras netamente indígenas y que estaban movilizando grupos indígenas del centro del estado de Chiapas hasta Campeche, en un intento de reavivar la rebelión en contra del mundo ladino. Entonces, estos embajadores de repente llegan a Petalcingo, un pueblo chiquitito, muy pequeño, pero ahí llegan para una reunión para convencer a las autoridades que habían llegado de Chacabuté, de Tila, de Tumbalá, de que se unieran a la rebelión de Pedro Díaz Cuscat. La mala suerte fue que unos comerciantes que estaban en Yajalón, descansando después de un día, sentados en la salida del pueblo, estaban comentando que tenían que regresar rapidísimo a Petalcingo para participar en la reunión. Estaban hablando cholo y pensaban que en Yajalón no le iban a entender. Fue una comerciante ladina, sí, lo entendió. Ahora las autoridades dicen, ahí hay gente que están diciendo que va a haber una rebelión, una reunión secreta en Petalcingo. No les voy a hacer el cuento largo. Detienen obviamente a los comerciantes y hay como una
una redada, se puede decir, por toda la zona Chol. Es la primera vez que entra la milicia ladina a esta región. Caballos, armas, ¿no? Armas mucho más potentes que las machetes y las lanzas que tenían ellos, ¿no? Y detienen a todas las autoridades. Y se los concentran en Chilón, en una cárcel, y ahí les interrogan. Todos dicen, no es cierto, no hay nada de esto de la rebelión. Pero ellos extorsionan a las mujeres y les dicen, los vamos a expulsar. Ustedes no van a poder regresar a sus tierras. Y entonces, si no confiesan, no sabemos qué tan cierto sea. Según el expediente, confiesan que sus esposos estaban metidos en esta rebelión. Entonces los llevan todos caminando hacia San Cristóbal y ahí los encarcelan durante un buen rato antes de soltarlos otra vez. Esto fue el momento clave para algo que sucedió después. Y eso es algo realmente insólito, que pocas veces se ha comentado. El pueblo Chol dice, si no podemos hacerlo con las armas, defender nuestras tierras, entonces los tenemos que hacer con las armas de los ladinos. Y entonces ellos, en un acto sorprendente, llegan a la conclusión, lo vamos a hacer a través de la ley. La ley. En 1860, Benito Juárez, lo conocen bien, ¿no? Expide una ley que permite a cualquier mexicano adulto a denunciar 2.500 hectáreas como su propiedad. Entonces los cholos dijeron, se juntaron dos grupos, en total como 50 jefes de familia de la región San Pedro Sabana y Tumbalá, y hacen un denuncio de 108.000 hectáreas. Imagínense más o menos esta extensión. Los que de ustedes que conocen el Valle de Tulijá, les puedo decir, es como la extensión entre salto de agua y agua clara. Es decir, casi el total del valle. Esto eran los 108. Y esto eran las tierras tradicionales de Tumbalá, donde ellos habían estado siempre, prácticamente. Ahí había los lugares sagrados, aquí había milpas en una forma dispersa. Estas fueron las tierras que ellos denunciaron y parecía todo iba bien. Y en el agrimensor, o ¿cómo le llaman hoy? El topógrafo, ¿no? Les mide las tierras y parece que todo iba a marchar maravillosamente bien. Pero no habían calculado la reacción de la política local de Emilio Rabasa. Ustedes saben que más al norte, un poco, creo que es Tabasco ya, hay un lugar que se llama Emilio Rabasa. No es casualidad, sino este señor, gobernador del estado, desarrolla todo un plan de cómo apropiarse él y su ¿cómo le llama? Séquito, gente que le siguieron en el gobierno y sus allegados, de cómo apoderarse del Valle de Tulijá y de la zona de Chacabas. Logra convencer a los jueces de declarar inválido la adjudicación de la tierra del Valle de Tulijá a los pueblos de Sabaná y Tumbalá. Y lo logra. Y lo compra, en Alemania diría, por un huevo, ¿no? Es decir, por una cantidad ínfima, compra el derecho de esta zona, y en el momento que él compra, el mismo día que formaliza el contrato de compra, ya tiene dos personas que le compran a él por una suma exorbitante, y son norteamericanos. ¿Por qué norteamericanos? Pues hay que saber que lo que pasó en Estados Unidos, no solo allá, sino también en Europa, era un boom de hule. El hule era el nuevo oro de esta época, no era el petróleo todavía, sino el hule, no solo para los botas, sino lo que más les importaba era el hule como, ¿cómo le llamarían? Como protector de cables.
¿no? La electricidad estaba en auge, ¿no? Y entonces y había cables que cruzaban ya el océano. Es decir, los cables transoceánicos necesitaban una cantidad exorbitante de hule, pero también los llantas, los carros necesitaban hule. Entonces los norteamericanos, con un espíritu empresarial, como siempre, veían a esta zona como la ideal, cerca de Estados Unidos, no estaba tan lejos como Malasia o Brasil, ¿no? Y gran ventaja, había árboles de hule aquí. Es un tipo de pariente del chico zapote, ¿no? Bueno, ustedes saben que también aquí se hacían antes las bolitas para el juego de pelota, ¿no? Este es el mismo material. Y entonces, ese fue el cambio total. Yo les iba a enseñar unas fotos cómo en un 2x3 se cambia el Valle de Tubijá, cubierto de una densa capa de vegetación, se cambia en una zona totalmente, ¿cómo le llamarían? No es desértica, pero sin bosques. ¿No? Era realmente impresionante ver fotos y ver si las hay. Si ustedes quieren, pueden buscar en el internet, pueden ver fotos de un fotógrafo que se llama C.B. White, que viajó por estas zonas y tomó las fotos. Es increíble, no se puede creer que una selva densa, donde casi no podía uno pasar, de repente termina estando tierra abierta para el cultivo del hule. Esto común, pero en las laderas donde no crecía el hule, crecía el café. Y entonces los alemanes, en una actitud muy parecida, entran al negocio. Viene la famosa finca El Triunfo. Los que han viajado de Tumbalá rumbo hacia Colomil, a Zenobio Aguilar y a Salto, pasan precisamente por esas tierras. La primavera, la esperanza, Tecompa, Joinapá, hay toda una serie de fincas que estaban en la parte de Tumbalá y de Tierra. Y eso fue como el acabose para la cierta libertad de la población indígena en esta zona, pero no del todo, sino llegan, y esto es muy sorprendente, llegan los soles a las fincas, los contratan, los enganchan, como dicen, ¿no? Y llegan igual a las plantaciones de hule. Y entonces siempre ha sido, digamos, el enigma, ¿por qué llegaron? Porque no hay informes reales que permiten concluir que realmente hayan sido forzados. Y entonces ese fue como uno de los retos que yo quería explicar, ¿por qué llegaron? Y entonces, a través de los documentos pude comprobar de que había mucho conflicto entre las comunidades en el valle y las autoridades en Tumbalá y en Tila. Los secretarios municipales estaban extorsionando, multando, maltratando a cualquier acto arbitrario a la buena, de tal manera que para huir de la influencia de la cabecera y no estar expuestos a hacer cargadores o a hacer trabajos de camino, a lo que siempre los obligaba, la gente se refugiaba en algo que eran como zonas extraterritoriales. No sé si me explico. Eran zonas, las fincas, donde el secretario municipal no tenía el poder, sino el finquero. Y el finquero tenía un interés de tener los trabajadores. Entonces, lo que dice es, bueno, vengan acá, yo les doy tierras. Porque las fincas tenían, la finca del Triunfo en su momento, tenía 14.000 hectáreas. Se imagina, ¿no? Y entonces podía decir, bueno, elijan su tierra, ¿no? Pero a cambio, ustedes van a estar trabajando conmigo. Parece como un trato medio chueco, ¿no? Pero la gente que llegaba sí se daba cuenta que había ciertas ventajas, por lo menos en este momento. Los ladinos de Tumbalá y de Tila no podían llegar. Y en la finca había
iglesia para las celebraciones de cada año, había tiendas, había habitación y había tierras, y por encima, aunque poco, les pagaban. Y aunque había muchos conflictos internos también, como en cualquier pueblo, era preferible estar en una finca protegida por el finquero y sus propios administradores que estar al alcance del secretario municipal de Tumbalá o de Tira. Eso funcionó durante aproximadamente 25 años. 25 años después de formarse las fincas, la Revolución Mexicana. 1914 llega aquí a la zona y es impresionante porque en un 2x3 las fincas desaparecen. Las fincas huleras se cierran, los norteamericanos huyen, ¿no?, a su país diciendo que estos ingratos mexicanos no respetan nuestro trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y entonces la población obviamente se queda. Y no es nada extraño de ver de que en muy poco tiempo se volvieron a apoderar de las tierras que habían sido de las fincas, donde después fundaron colonias agrícolas, ejidos, pequeñas propiedades, y lo que ustedes conocen hoy. Hoy el Valle de Turijá está bastante poblado, ¿no? Y lo mismo pasó en las fincas cafetaleras. Duraron todavía un poco más. La finca de Triunfo creo que muere en los años 40, pero perdió todas sus tierras anteriormente por la lucha de los choles de la región de Tumbalá de recuperar sus tierras. Algunos compran, casi regalado, otros simplemente toman los capitales y los declaran parte de sus ejidos. Y entonces, en esta forma, de repente termina la historia de esta intervención extranjera durante los españoles hasta la huida de los norteamericanos y la caída de los alemanes de casi 400 años. Hasta aquí más o menos escribió Tlaxicaco, obviamente. Es un resumen así denso. Espero que no ha sido demasiado denso, pero ese es el momento donde ustedes tienen que tomar la batuta. Ahorita es cuestión de que esa lucha por recuperar no solo tierras, sino identidad, cultura, pasado, esto es una tarea pendiente, tal como dijo Juan Jesús hace un rato. Y esta es la tarea que está frente a nosotros. Y sí se puede. Aquí Ramón les puede platicar cómo van las cuestiones de los archivos donde encontramos la información. Ustedes todavía tienen sus abuelos, y ojalá tal vez hasta bisabuelos, ¿no?, que les pueden platicar todavía de la lucha agraria desde los años 30 del siglo pasado hasta los años 70 aproximadamente, ¿no?, y todo lo que pasó posteriormente. Esto es una historia tal vez mucho más interesante todavía para ustedes porque hay un nexo directo, un nexo a través de la familia, un nexo a través de las visitas en Tila, en Tumbalá, en Petalcingo, donde estén los parientes, ¿no? Y esta historia es la que yo quisiera encargarles a ustedes para que este libro no quede solo, sino que exista una continuidad, pero escrito por la propia gente. Hasta aquí llego, pero la idea era un poco como esto era muy resumido, de que preguntas, dudas, comentarios, bienvenidos para que establezcan algo como un diálogo, porque en tan poco tiempo no se pudo explicar todo y probablemente muchas cosas quedaron así como truncos o tal vez no bien entendidos, no bien explicados por mí, ¿no? Entonces yo quisiera pasar el micrófono aquí al director para que si hay preguntas, con mucho gusto, y estamos en la mejor disposición en contestar en lo que se pueda. Muchísimas gracias por su atención y espero volver algún día a comenzar. Fuerte el aplauso para el autor del libro Tierra y Trabajo. Y pues los invitamos, si tienen alguna interrogante que pueda responder Justus, el micrófono está abierto.
Vamos a hacer la invitación para abrir un tiempo de este intercambio, de este diálogo, si hay alguna pregunta. Machkuhlik mi migakahi kati Jael, Machkuhlik me han pregunta, como las autoridades y el doctor Justus Pen, que abajo de Agustín Chile ni problema, Guajalí, que yo la cañón que loya, que tumbalá, tila, salto de agua, y que lo huele. Me han preguntado, me viene la CNE, un baño la directora Chancovach, ingeniero Domingo, maestros, me han preguntado, me viene la página. Ok, buenas tardes a todos. Doctor, un gusto estar aquí escuchando el diálogo. Gracias por la invitación, maestro. Mi pregunta va tornado a esos 400 años de estudio que habla en cierta forma de los pueblos choles. Yo quiero preguntar qué importancia tuvo la mujer chol para esta historia, para la construcción de esta historia. Hablamos de hombres, hablamos de nuestros antepasados, de los abuelos, pero en ningún momento escuché hablar de una mujer chol, de la importancia de ella. Muchas gracias por la pregunta. Yo no sé, ¿queremos juntar algunos o contesto uno por uno? ¿Cómo gusta? Hasta ahora una. Y la pregunta, si la escucharon, es ¿qué papel jugaba la mujer en estos 400 años de historia de la región Chola? Pues la respuesta no es nada fácil, porque ustedes saben que los documentos muchas veces fueron escritos por hombres, los secretarios, los escribanos, ¿no?, como los llamaban antes, y la visión de la patriarcal dentro no solo de la familia, sino de la sociedad, de un muy arriba y de un abajo, donde para los latinos españoles apenas contaba la persona chol, pero mucho menos la mujer chol. Es decir, la mujer chol sí aparece, y sí, si rascamos en los documentos, podemos encontrar documentación. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la época colonial, es decir, estamos hablando de una temporalidad de 1600, aproximadamente 1640. Pueblos de Tula y de Petalcingo tenían que pagar sus tributos, ¿no? Ya recuerdan, más o menos el tributo es lo que cada persona mayor tenía que pagar a la autoridad española, ¿no?, para financiar al rey, ¿no?, y al gobierno. Entonces, había temporadas cuando también las mujeres estaban entre los tributados. Es decir, también la mujer tenía que pagar un tributo. ¿Y esto qué era? Por lo regular eran, ¿cómo se llaman las telas largas? Que no son faldas, sino nahuas. Entonces, la obligación era no por persona individual, sino las mujeres de Tila tenían que entregar a la administración recaudador una cantidad predefinida de nahuas hechos de algodón. ¿Algodón? ¿Dónde se consigue el algodón? ¿Había algodón en Tila? Algodón había un tantito en las zonas rumbo hacia Huiltiopan, y lo demás estaba en el Valle Central, es decir, lo que ustedes ubican a lo mejor ahorita como Venustiano Carranza, ¿cómo se llama el otro? Villa Las Rosas, ¿no? Esto era una zona en la época colonial para la producción del algodón. Estamos muy lejos. Entonces, la obligación era que las mujeres se organizaran y mandaron a un grupo de sus esposos hacia la zona de Venustiano Carranza y Las Rosas
para comprar. Ese era el primer paso. Tenían ellos que comprar el algodón, que después tenían que trabajar o regresar hasta Tila y Tetalcingo para trabajarlo y entregarlo como tributo a las autoridades. Y esto era de tal manera que las autoridades repartían la cantidad de algodón a cada mujer. Cada mujer estaba apuntada en una lista así interminable y tenía que recibir a fuerzas, no podía negarse, cierta cantidad de algodón para primero limpiarlo, ¿no? Y después limpiarlo y finalmente hacer la nave. Eran trabajos de meses, obviamente sin trabajo, no podían trabajar en la milpa, no podían atender bien la familia, los niños, ¿no? Y aparte de esto, pagaban más por la compra del algodón mismo que lo que les apuntaban como tributo. Es decir, había una doble pérdida o triple pérdida si consideramos los tiempos, ¿no?, que ellos trabajaban. Es decir, no es algo muy fuera de lo común. El papel de la mujer era muy tradicional. En las autoridades solo figuraban en ciertos momentos en fiestas, es decir, la fiesta del Tila, ¿no?, en los dos diferentes momentos, en enero y junio, sí había mujeres que estaban participando y haciendo ciertos ritos, y también en ciertos momentos conflictivos eran santas que estaban invocando a los demás a rebelarse, por ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan la rebelión celtal en 1712, había santas, y también había santas en Tila, que tenían una función clave para organizar a la resistencia indígena en contra del avance de las tropas que estaban llegando desde Guatemala. Pero esto en realidad es un pequeño vistazo nada más a un aspecto. Y esa es otra tarea que nos pendiente, de rebasar los documentos y lograr reconstruir la vida de la mujer, sea por lo menos desde 1890 hasta la actualidad, ¿no? Porque probablemente sí se puede. No era mi función en este momento, sino yo me enfocaba sobre la propiedad, los cambios de propiedad de tierras y las formas de trabajo que básicamente se definían a través de las exigencias de los españoles y de los latinos. Por eso, en este libro marginalmente aparecen las mujeres, pero sí las hay. Y yo quisiera que ustedes, partes de la comunidad Choy, toman esta sugerencia del compañero y vayan también buscando. La información existe, es cuestión de leer la información y rescatarla, ¿no? Mantenerlo, no perderlo, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas? Wakolisa Dr. Yus, sebenarnya tidak dilihat. Baca tak suka yo, punya kelong wahani. Ni kakumanya ni libro kami kami cuentan eso. Muchas gracias, doctor Justus, por traernos este libro, esta información tan valiosa para nosotros. Fíjese que la información que nos acaba de mencionar en base a una investigación ya y documentado confirma lo que mis padres, mis abuelos nos comentaban, ¿no?, en la carga cuando niño. Y fíjense que ahora me doy cuenta de la importancia que tuvo los choles del Valle de Tubijá. Yo soy nativo de Suclumpán, por eso los lugares que usted mencionó lo ubiqué y me ubiqué fácilmente, ¿no? De Trinidad, Limar, San Pedro Sabana. San Pedro Sabana está a escasos 5 o 6 kilómetros de Suclumpán, todo el Valle de Tubijá. Y la verdad que esta información que nos trae tiene un altísimo valor para
la juventud, para las generaciones actuales y venideras. Creo que este tipo de evento tiene un gran aporte, por eso felicito, como decía usted también al inicio de su participación, felicitar a los organizadores de este evento, ¿sí? Porque, bueno, sí, formamos parte de este grupo étnico. Yo hablo el Chol, pero soy de Tombalá, ¿sí? Mis padres son originarios del ejido Emiliano Zapata, a un lado de Boloniel, ¿sí? El pegado a Tombalá. Y bueno, pues en busca de terreno llegaron a Suclumpá, ¿verdad? Entonces es la lengua que mejor hablo, ¿verdad? El Chol, ¿sí? Ahora donde yo trabajo, como el 80% no habla el Chol, bueno, pues me tengo que comunicar en español, pero en otros planteles donde el 100% de habla Chol, pues yo me distraigo hablando en mi lengua materna, ¿verdad? Porque igual hay más confianza con los padres de familia, con los muchachos, y hay mayor inclusión, ¿verdad? Entonces, pues yo los felicito. Nada más tengo una duda o una curiosidad que los padres nos decían ahí. Si dentro de su investigación pudo encontrar alguna información de que si en algún momento hubo un camino subterráneo de la zona arqueológica de Palenque hasta Trinidad, o a lugares de vestigios que hay allí por Boloniel. Comentaba ahí mis abuelos, fíjense, nuestros abuelos iguales, para protegerse del peligro y para seguir sobreviviendo, este grupo étnico tuvieron que hacer un camino subterráneo desde la zona arqueológica de Palenque y que pasaba debajo del río Trinidad para llegar a Trinidad, ¿no? ¿Sí? Y entonces ese mensaje me quedó grabado, ¿no? Cada vez que transito por ahí en el valle y cuando veo los cerros y cuando veo ambos lados, y bueno, será que es cierto, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es un interrogante nada más. Ahora me nació la curiosidad, le voy a preguntar si dentro de su búsqueda de información, por ahí hay alguna información, ¿no? Porque comentaban de un camino donde los ladinos decían ahí definitivamente nosotros no nos vamos a caminar, ¿no? Que, pues bueno, ya lo escuchamos que lo llevaban cargados, ¿no? Inclusive el sacerdote en la mata, ¿verdad? Entonces, es una pregunta, pero voy a adquirir su libro para reafirmar lo que mis padres me habían comentado cuando era niño, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Es decir, dos comentarios. No soy arqueólogo, así que hay que ver con otras personas que a lo mejor conocen mejor esos subterráneos de Palenque, pero, digamos, con mi sentido común yo diría pasar por ustedes lo conocen, Don Juan, ¿no? Esa cadena de montañosa y está entre el Valle de Turiná y Palenque. No sé, digamos, tener un tour como que implica como que mucha suerte, digamos, de que existe algo por ahí, no lo sé, pero ese es lo bonito, ese tipo de cuentos que nos llevan a una época mítica, a una época que pues nadie de nosotros realmente puede recordar por no haberlo vivido, ¿no? De cómo nos explicamos nuestra presencia en X lugar, cómo llegamos, de dónde nacimos. Siempre hay lugares de dónde nace, que es una gran apertura de la tierra, o bajaron del cerro o del cielo, ¿no? Entonces, cada pueblo tiene estas historias, estas explicaciones míticas, místicas,
de cómo había nacido y cómo ha sobrevivido a través de estos siglos. Porque muchas veces, hasta para ellos mismos, es un enigma, ¿cómo logramos sobrevivir a los españoles? ¿No? ¿Cómo llegamos a esta zona sin que nos masacraran? ¿No? Pero, digamos, Juvenil, bueno, usted lo conoce mejor que yo, pero las pruebas de Juvenil y los únicos, ¿no? En el Don Juan hay lugares sagrados que están dentro de esta zona montañosa y que permiten hasta cierto punto especular sobre, por lo menos había algo de comunicación. Y yo sospecho que es más o menos por el mismo camino que después agarraron para comunicar a través de San Pedro, cruzando el río y subiendo Don Juan hasta Palenque y pasar el Campeche, que es más o menos este mismo camino que usted ha escuchado en las historias, en los relatos de sus antepasados, ¿no? Entonces, estas historias, por ejemplo, en San Cristóbal también, no sé si ustedes han escuchado, San Cristóbal supuestamente está construido sobre un sistema de túneles que siempre conectaban a las iglesias, conventos, etcétera, etcétera, para una vida, no vamos a profundizar, entre monjas y monjes y para poder huir en caso que haya algún peligro, ¿no? Y efectivamente de repente abren el suelo y encuentran algo, encuentran un paso, pero resulta que son pasos que fueron formados por el agua. Es decir, la tierra caliza tiene esta propiedad de que entre montículo y montículo hay tierra suave y con el agua se va y deja abierto el espacio, y estos sí se encuentran por el trabajo de San Cristóbal. Obviamente también medio San Cristóbal está convencido y dice, qué bueno, ¿no? Ellos están convencidos y a ellos les da como cierta tranquilidad de saber que su historia o de que esta parte subterránea forma parte de su historia, ¿no? Y nosotros como historiadores también tenemos que respetarles. No son cuestiones que podemos simplemente desechar, porque la historia se forma a través de las personas, no solo a través de documentos. En ese sentido, la historia que usted conoce tiene el mismo valor para la identidad del pueblo Chol, como esos relatos en San Cristóbal para la identidad de los pueblos, ¿no? Como lo que yo estoy relatando a través de los documentos. Así que, qué bueno que usted es cargador de esta memoria y pues es parte como cada quien lo quiere interpretar de la historia. Muchas gracias. Y aparte de esto, le invito después a hablar con el director. Traigo 3 libros y no estaban pensados para la venta, sino lo que yo quiero es, a través del señor director, que las personas que tienen posibilidad de irlo pasando de mano en mano, ¿sí? No los vendo, yo los entrego, ¿sí? Para los que sí tienen interés y tienen ganas de compartirlo con otros, así que les invito, después pónganse de acuerdo. Y para los demás que tienen celulares, computadoras, etcétera, etcétera, estos libros que publicamos en la UNAM, todos los libros de la UNAM están gratuitamente accesibles a través del internet. Es decir, si ustedes tienen ganas de verlo en un computador o en el celular, al entrar en el sitio de Simsur, rápidamente pueden llegar al lugar donde están almacenados los libros electrónicos y lo pueden bajar sin ningún costo, ¿no? Es decir, esa es una posibilidad gratuita de distribuir la información de ese libro, sino ese libro forma parte de una serie de hasta ahora 16 libros sobre la historia de Chiapas y Centroamérica. Entonces, un pequeño comercial para mis compañeros del CENSUR que también están publicando en esta serie, para que ustedes se acerquen. Y eso, lo que comentó el señor director, el eje de la enseñanza histórica, de la memoria del pueblo Chol en este caso, ¿no? Hay que fomentar. Hay más libros que este.
Hay libros sobre lo que está pasando actualmente. Yo recuerdo ahorita Oscar Sánchez publicó un libro sobre lo que está pasando en la actualidad con la migración desde la región Chol hacia el norte, por ejemplo, ¿no? Y hay otros libros que seguro encuentran su interés. Así que les invito, visiten al sitio de Censur y ahí todo a su disposición. Muchas gracias. Doctor, quiero compartir lo siguiente. Mi papá creció en una ranchería que se llama Cololí, pegado a Jorjamín, abajito del centro histórico de Tumbalá. Aquí está la foto. Entonces, yo tenía mucha curiosidad porque yo nací en Nuevo Mérida y yo decía, pues, ¿cuándo vamos a conocer Tumbalá? Decía, es cabecera municipal Tumbalá. Yo me imaginaba que era una gran ciudad como Palenque, como, no sé, como Cocingo, San Cristóbal. Y siempre tenía yo esa curiosidad hasta que terminé la universidad en Jalapa, Veracruz. Nos dimos la oportunidad, juntamos dinero, conseguimos carro y nos fuimos en familia porque allí están sus hermanos. Y conocí el camino muy en mal estado, porque uno entra por Chaní, pasa por Carranza y de ahí Morelos y ahí se va Pactiún. Y yo estaba muy contento, pues sí, con esa idea que uno trae de la ciudad, de la cabecera municipal. Y me dice mi papá, ya estamos en Tumbalá, en el centro, en la cabecera municipal. Y pues me doy la vuelta y yo dije, ¿cómo? ¿Sí? Aquí es Tumbalá. Y lo primero que mira uno pues es la casa que está así, un poquito grande, la iglesia que es impresionante, y luego el ayuntamiento municipal. Sí, y creo que el viejo, no recuerdo bien, estoy comentando más o menos como 25 años. Y a mí lo que me impresionó, doctor, fue